tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Buen día, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Bienvenidos a una edición más de Ciguayo. Nosotras, como jóvenes mujeres que somos, nos hacemos muchas preguntas de cosas que vemos que pasan en el mundo. Hoy, 30 de junio, es el último día del mes. Desde inicios de este mes, vimos que por muchos lados empezó a aparecer una bandera de arcoíris. Preguntamos y nos dijeron que es el símbolo, el estandarte de la diversidad sexual. A nosotras nos interesa este tema, porque a nosotras, aquí en el pueblo, nos enseñan, nos hacen creer que lo normal es que los hombres tengan relaciones sexuales con mujeres y las mujeres con hombres. Que un hombre y una mujer deben casarse y ser fieles, es decir, no tener relaciones sexuales con nadie más. Pero con esta bandera de arcoíris nos están diciendo que hay otras posibilidades de querer, de amar y de ejercer la sexualidad. Nos preguntamos si eso es posible. Podríamos preguntar a algún familiar o buscar información al respecto en algún libro o en alguna página de internet. Pero pensamos que es mejor preguntárselo a una persona de carne y hueso que sepa del asunto. Con esa intención, invitamos a estar aquí en Ciguayo al maestro Filo para hacerle unas preguntas que nosotras como mujeres que somos nos hacemos y le haremos. Y es que el maestro Filo es abiertamente homosexual, es decir, que aquí en el pueblo todos saben que a él le gustan los hombres. Le pedimos que se sentara aquí con nosotras para entrevistarlo, pero él nos dijo que al ser este un espacio para mujeres y al ser él hombre, preferiría no aparecer, pero no se negó a responder a nuestras preguntas. En su lugar, mandó a su Little Pony, pero bueno, sin más, comencemos. Maestro Filo, aquí en el pueblo se escuchan palabras como joto, puto, maricón, mariposón, gay. ¿Qué significan para usted? Pues joto, maricón, mariposón hacen referencia a un hombre afeminado, un hombre que en su actitud, sus ademanes, sus modales parecen una mujer. Puto, además de referirse a un hombre homosexual, se utiliza como sinónimo de cobarde o falto de valor. Todas estas palabras se usan en sentido despectivo, muestran desprecio a quien se dirigen. Gay, en inglés antiguo, significaba originalmente alegre, colorido. Es una palabra anglosajona y se usa hoy para referirse a un hombre homosexual. No suena despectivo, pero yo, en lo personal, no me identifico con ninguno de esos términos. Yo prefiero la palabra náhuatl, cuiloni. Eso soy. Soy un hombre que siente atracción, deseo, amor por otro hombre. ¿A usted le gustaría ser mujer? ¿Se siente mujer? ¿Aspira, sueña con ser mujer? Yo soy un mamífero. Pertenezco al orden de los primates, a la especie Homo sapiens sapiens. Soy macho, en el sentido de que soy un animal del sexo masculino. Tengo, en cada una de las miles de millones de células que me conforman, cromosomas X y Y. Tengo pene y testículos. Y no sueño con tener chichis y vagina. Soy hombre y me late. Estoy chido con eso. Me he vestido de mujer en los carnavales, pero no para pretender que lo soy, o al menos que parezca una, sino más bien para interpretar un personaje. ¿A usted le gustan las mujeres? He visto mujeres muy bellas, algunas desnudas. Es un enorme placer mirarlas, observarlas.
sus cabellos, su rostro, su sonrisa, su mirada, su cuerpo. Todo eso provoca una linda impresión en mí, pero no las deseo sexualmente. No siento que quiero besarlas, acariciarlas, hacerles el amor. ¿Usted ha tenido relaciones sexuales con mujeres? Antes de responder eso, debo aclarar que mi vida, la sexual incluida, se divide en dos grandes etapas. La del hijo del difunto Aniceto Crisanto, la cual empezó allá por la década de 1970 y terminó en 2001. Y la mía, la del maestro Filo, del 2001 a la fecha. Ya he contado que, como protesta a la traición que el Estado mexicano cometió en 2001 a los pueblos indígenas de México, el hijo del difunto Aniceto Crisanto quemó todos los papeles que lo amparaban como ciudadano mexicano, y que de esas cenizas nací yo. Una vez aclarado el asunto, diré que sí, que el hijo del difunto Aniceto Crisanto tuvo relaciones sexuales con mujeres, y que yo, el maestro Filo, también. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que pasó? En cuanto al hijo del difunto Aniceto Crisanto, desde niño le enseñaron que lo normal era que le gustaran las mujeres, que tuviera novia y algún día se casara. Y él intentó obedecer, cumplir con lo que se le exigía. Su primera novia la tuvo en la primaria, luego durante la secundaria y el bachillerato tuvo algunas más, con un par de ellas tuvo relaciones sexuales. Cuando adolescente, de unos 14 años, una señora casada se lo echó. Sí, ella hizo todo, y de todo con él. Fue agradable, pero él sabía que no era lo suyo, que algo le faltaba, que algo más buscaba. Y en mi caso, yo, aquí en el pueblo, tuve relaciones sexuales con 2 mujeres. No es que anduviera buscándolo, nomás se dio. Ellas se ganaron mi amistad y mi confianza, lo quisieron, insistieron y yo al final me dejé. Han de saber que durante el tiempo que llevo viviendo aquí, varias mujeres se me han declarado, algunas bien jóvenes, otras no tanto, pero pues no es lo mío. ¿Cómo y cuándo se dio cuenta que le gustaban los hombres? No sé si han notado que los niños de primaria, de quinto o sexto, entre ellos se manosean, se toquetean, se agarran las nachas, se alburean. Pues bien, el hijo del difunto Aniceto Crisanto vivió todo eso. Uno de sus compañeros, bien simpático, le hacía de esas maldades a los demás niños. Cuando el niño Crisanto lo veía, pensaba, ¡ay, cómo no me lo hace a mí! Cuando a él le hacían esas maldades, fingía que se enojaba, que le molestaba, pero la verdad era que le gustaba. A esa edad, un día, su mamá lo mandó a llevarle agua al albañil, de unos 25 años, que estaba trabajando, revocando el techo del segundo piso de la casa donde vivían. Subió y al ofrecerle el agua, el albañil se lo quedó mirando diciéndole, «Pinche chamaco, a mí se me hace que eres puto». Al momento que se bajaba el cierre del pantalón, sacando su enorme órgano sexual, y le dijo, «Ven, agárrala». El niño Crisanto se quedó inmóvil, como petrificado, por la emoción. Ansiaba correr, acercársele y tocar, sentir, probar, pero no se atrevía. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, lo llamó su mamá. El encanto se acabó y salió corriendo. De no hacerlo, de no atreverse, se arrepintió toda su vida. Su primera relación sexual propiamente fue con un vecino, tendría unos 13 años. Ambos cursaban la secundaria y fue súper chido. Todo empezó como un juego de albures, de insinuaciones y terminaron desnudos, acariciándose, probándose, conociéndose. No duró mucho. Meses después el chavo se cambió de casa. Ya en el bachillerato tuvo relaciones con un compañero que conocía desde la secundaria. Se había enamorado de él desde el primer día en que lo había visto, años antes. Una tarde se fueron de pinta,
no entraron a clases y se fueron al cine. Ahí pasó todo. Al día siguiente el joven Crisanto llegó emocionado a la escuela, pensando que ya tenía algo así como un novio. Pero, para su sorpresa, recibió burla y desprecio de parte de sus compañeros porque su amigo había soltado toda la sopa. De ahí en adelante vino un periodo de negación, de autorrepresión, de confusión, que le duró hasta los 20 años, que fue cuando estuvo en Toronto, Canadá. Toronto es una palabra indígena que significa lugar de encuentro. En esa ciudad se encontró a sí mismo y con su sexualidad. Se liberó, dejó de negarse, se reconoció como gay y se metió de lleno en ese ambiente. ¿Y ese hijo de Aniceto Crisanto se llegó a enamorar de algún hombre? De varios. Lloró y sufrió por algunos, no muchos, digamos unos 5. Otra cosa fueron los acostones, o sea, con los que tuvo sexo sin amor, por pura calentura. ¿Con cuántos? Ahí sí, quién sabe. Cientos, tal vez un par de miles. En serio. Conoció y probó hombres de muchas partes del mundo. Filipinas, Japón, Corea, Rusia, India, Palestina, Siria, Irán, Grecia, Serbia, Austria, Alemania, Italia, Francia, España, Suiza, Portugal, Cuba, Inglaterra, Ecuador, Escocia, El Salvador, Canadá y más. Su meta, sus expectativas, eran casarse o juntarse en pareja con un hombre rico y quedarse a vivir en alguna ciudad europea. ¿Y lo consiguió? Casi, todo iba bien, hasta que un día se fue de vacaciones a Israel. Ya he contado que ahí conoció a 2 hombres palestinos que le mostraron el horror de la guerra de ocupación que el ejército israelí está llevando a cabo. Eso, la guerra, lo hizo darse cuenta de que el mundo era más grande que andar buscando sexo y diversión. La guerra lo hizo caer en la cuenta de que él mismo había sido víctima de un brutal proceso de colonización, en el que la historia del pueblo judío, la Biblia, se había impuesto sobre su historia, la del México antiguo, la de sus antepasados indígenas. El darse cuenta de que él no era descendiente del pueblo judío, lo hizo tomar la decisión de venirse a vivir aquí al pueblo, donde nació. Por un lado, él, al estar acostumbrado a vivírsela en bares, saunas, sótanos, parques y antros gays, pensó que su putería, su actividad sexual, pues al venir a vivirse a un pueblito, había llegado a su fin. Pero por otro tenían claro que no venía a Santa Clara Huitziltepec a buscar sexo con hombres, sino a encontrar un rostro y un corazón, o sea, la cultura náhuatl. Él llegó a vivir aquí en enero del 2001, quemó sus documentos en junio de ese mismo año. Allí acabó su historia y empezó la mía. En estos años que llevo viviendo aquí, 22, ha conocido hombres para... usted sabe, ¿ha tenido relaciones sexuales con hombres de aquí del pueblo? Hay una palabra bien chida en náhuatl, ahuiani. Viene del verbo ahuia, que es tener lo necesario, estar contento, satisfecho. Al agregarse la terminación ni se vuelve un sustantivo, que es la persona que hace la acción del verbo. Entonces, ahuiani es la persona que hace estar complacido, satisfecho, contento. Si ustedes buscan en un diccionario náhuatl español, aparecerá que ahuiani es puta, prostituta, mujer pública. Eso, un ahuiani, es lo que vine a hacer en este pueblo, un complacedor, un satisfador, un alegrador de hombres. De aquí del pueblo he tenido algún tipo de relación sexual con poco más de 50 hombres. Mi papel ha sido darles placer, hacerlos sentir chidos, hacerlos vencer sus miedos y prejuicios. He tenido relaciones sexuales con solteros y casados, con jóvenes y con ya viejones. Me han buscado, me lo han pedido, me lo han propuesto, me han hecho la pregunta y yo acepto. Hay algo que no entiendo.
Usted dice que se ha involucrado con hombres casados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son gays reprimidos o, como dicen, de closet? Aquí en el pueblo yo conozco 2 casos de hombres que son homosexuales, pero que decidieron casarse con una mujer para guardar las apariencias, para evitar el qué dirán. Tal vez haya más, pero yo solo conozco esos 2 casos. Uno, el de un hombre joven, quien ya casado, no perdía oportunidad para insinuársele a otros hombres, pues para encontrar con quién, bueno, ustedes ya saben. El otro, un hombre ya de edad igualmente casado, le pedía a otros hombres que le hicieran el favor y a cambio les dejaba tener relaciones sexuales con su esposa. Sé de varios que accedieron. Los hombres casados, con novia o amante, con los que yo he tenido relaciones sexuales, no creo que sean gays. Es decir, es seguro que no buscan enamorarse de un hombre. Es más, ni siquiera de acariciarlo o besarlo. No, a ellos les gustan las mujeres, pero es la condición humana lo que nos lleva a... Perdón que me interrumpa, pero ¿qué es eso de la condición humana? Pues que se nos olvida algo fundamental, una terrible verdad, que somos un simple animal, un primate más, y que nuestras miserables vidas giran alrededor de algo tan banal que es el sexo. Si queremos honestamente entender nuestra condición, tenemos que voltear a ver a nuestros parientes más cercanos, los primates, en particular a los 2 más cercanos genéticamente, el bonobo y el chimpancé. Entonces, ¿qué piensa usted de las personas, especialmente las religiosas, que defienden un orden biológico natural en el que solo cabe la pareja, un hombre y una mujer? Bueno, quien así argumenta no mucho lo ha de saber de la biología, porque ¿qué es lo natural? ¿Acaso no lo que ocurre en la naturaleza? Estudiar y conocer los hábitos y conductas sexuales de, por ejemplo, los bonobos, derrumba por completo la absurda idea de las religiones abrahámicas, el cristianismo, el islam, el judaísmo. Y si vemos a las demás especies de animales mamíferos, el panorama se amplía y mucho, de manera que el sexo entre 2 machos es algo completamente natural. ¿A qué animal de la naturaleza en su conducta sexual deberíamos imitar? A los leones, a los delfines, a los perros, porque eso de la fidelidad es un cuento. Las parejas apenas se casan y al poco tiempo ya viene la infidelidad, pues entonces lo antinatural parecería que es la monogamia. Nuestra naturaleza es otra. Pero no hay que ir tan lejos. Tan solo en nuestra especie no hay tal cosa natural. Cada sociedad humana ha creado un conjunto de relaciones diferentes de acuerdo a sus épocas, sus geografías, sus sistemas económico-políticos, sus religiones, etc. La forma como se ha juzgado la atracción sexual entre hombres ha dependido de numerosos factores sociales a través de la historia. Por ejemplo, para la sociedad de la Grecia clásica, la relación sexual entre 2 hombres no solo era aceptable, sino la más alta expresión del amor, pues creían que tal sentimiento solo era posible entre iguales. Acuérdense que la mujer era vista como un ser inferior. En cambio, para la cultura judeocristiana, que es la que llegó a imponerse en estas tierras hace 500 años, la relación sexual entre 2 hombres es algo pecaminoso, monstruoso y anormal. Por lo tanto, se le buscaron causas, tendencia al mal, o sea, al diablo, al demonio. Y, en tiempos más recientes, desajustes psicológicos, desequilibrios hormonales, accidentes genéticos, etc. Además, propusieron los remedios y tratamientos correspondientes. A partir de 1960 surge el movimiento gay, que lucha contra la discriminación. A la fecha, en muchos países occidentales y occidentalizados, a los gays les han sido otorgadas leyes para su protección. Yo, en base a mi práctica y experiencia, puedo afirmar que nadie, ningún hombre, nace 100% machín,
o 100% puto, es decir, completamente heterosexual u homosexual. La sexualidad masculina no es blanca y negra, sino que es como la bandera que dicen, la que está ahí, un arco iris en donde se encuentran incluidos todos los colores. La sexualidad de cada hombre es única, es un proceso que empieza en la cuna y termina en la tumba. Miren, para tratar de entender les quiero dar 3 ejemplos. Los 3 ocurrieron hace ya varios años, de 3 hombres diferentes de aquí del pueblo. Un día me llegó a visitar un hombre de unos 60 años, me trajo algunas frutas. Platicamos y en algún momento me dio a conocer el motivo de su visita. Dijo que su amigo le había contado que yo soy del otro bando y me pidió tener relaciones sexuales, pues quería saber qué se sentía. Ante tal sinceridad yo acepté y lo complací. Y no es que ese señor, padre de familia y abuelo, se volvió puto de repente, o que siempre lo fue y lo mantuvo oculto, para nada. Simplemente en esa etapa de su vida surgió la curiosidad, la necesidad. En otra ocasión me visitó un señor joven de unos 30 años, me invitó a una caguama. Me contó que él era muy feliz con su esposa y su par de hijos, pero que un día él le pidió a ella que le practicara el sexo oral, a lo que ella se escandalizó y se ofendió, diciéndole que la estaba tratando no como esposa, sino como a una puta. Él no entendía la actitud de su esposa, él solo quería saber qué se siente y pues ya se imaginarán. Las veces que yo estuve con él, yo sabía perfectamente que él solo quería placer, él solo quería eyacular. Sabía que no se iba a enamorar de mí y dejar a su esposa. Al día de hoy, él sigue casado con su esposa y cuando me lo encuentro en la calle me saluda bien chido. Tuve un cuate de unos 18 años que me visitaba con regularidad para pedirme que le hiciera algún paro, que lo ayudara con alguna tarea o con algún trabajo. Un día, repentinamente, me preguntó si era cierto que me gustaba la... Bueno, yo le dije que sí, a lo que él preguntó, ¿y no te gustaría...? Y bueno, pues pasó. Muchas veces, durante un par de años, a veces diario. En alguna ocasión me pidió que le prestara mi casa, mi cuarto, porque pensaba llevar a alguien para tener relaciones sexuales. Yo accedí, nomás le pregunté si iba a llevar a un vato. Él, medio molesto, me respondió, saco, pues si yo no soy puto. Yo le dije, pero si tú y yo... Y entonces él sonriendo me dijo, pero pues eso es diferente, porque tú y yo somos cuates y tú me haces paros y pues yo también te hago paro. Hoy cuando lo encuentro en la calle con su novia, me saluda amablemente. Mi punto es que la sexualidad masculina es tan compleja y a la vez tan sencilla que como lo pinta cualquier sistema moral y religioso. En mi opinión, no se trata de repetir sociedades pasadas, sino de construir hoy una incluyente, con un lugar digno para quienes homosexuales somos. Entonces, ¿usted cómo ve eso de los derechos a los gays? De que se puedan casar legalmente o que puedan adoptar hijos. Yo lo que veo es que suena bonito, romántico, que 2 hombres se casen, que hagan su fiesta, se emborrachen y bailen. Pero lo importante es al día siguiente, con la cruda realidad, darse cuenta de que nada ha cambiado, de que la explotación, el despojo, la represión y el desprecio continúan, de que la guerra del capitalismo contra la humanidad y contra la naturaleza sigue su curso. Miren, en mis primeros años aquí, yo solía creer en la libertad para los gays que ofrece el sistema capitalista, en las marchas, los derechos y esas cosas, que era lo que el hijo del difunto Aniceto Crisanto conocía. De hecho, yo participé en la organización de la primera marcha LGBT en la ciudad de Puebla, y durante algunos años asistí a ellas para decir mi palabra, como indígena que soy, pero finalmente caí en la cuenta de que eso es un carnaval, pura fiesta y diversión, y de que no hay conciencia política, ni de clase. Hasta donde sé,
Esa marcha al día de hoy se ha corrompido, se ha prostituido, se ha convertido en un botín político y en un negocio muy lucrativo. En cuanto a eso de casarse dos hombres y adoptar hijos y formar una feliz familia, pues considero que hay que cuestionar al Estado, a la propiedad privada y a la familia misma. En la construcción de un mundo nuevo, un mundo otro, no veo por qué repetir el modelo patriarcal, machista, capitalista. Yo en particular no deseo juntarme con un hombre y serle fiel, ni mucho menos adoptar hijos. ¿Para qué? Si aquí en el pueblo tengo hartos sobrinos y con ellos y ellas comparto mis genes. Para mí lo chido es que aquí en el pueblo yo pueda dialogar con un niño, un joven, un adulto, hombre o mujer, y que ellos sepan de mi preferencia sexual, y no a pesar de eso, sino precisamente por eso, me escuchen y me respeten. ¿Usted qué piensa de eso que llaman los pronombres inclusivos? Por ejemplo, ella, o eso de no soy tu compañera, soy tu compañero. O feminizar sustantivos que son masculinos, como decir cuerpa en vez de cuerpo, o decir nosotres en lugar de nosotros. Al respecto, lo que puedo decir es que el español no es la lengua madre de este pueblo, que la lengua originaria de Santa Clara Huitziltepec es la náhuatl. Entonces, hay que se hagan bolas los activistas, las activistas, con qué cosas o personas son masculinos o femeninos o ambos o ninguno de los dos. No es mi asunto. De mi parte trato, tal vez sin mucho éxito, de hablar correctamente el español, de acuerdo a sus propias reglas. Esto con el fin de tener una comunicación efectiva. Por ejemplo, al decir nosotros, sé que se incluye a hombres y mujeres. Al decir niños, se incluye a niños y niñas. Al decir presidente, se refiere a la persona que preside, sea hombre o mujer. No se dice presidento o presidenta. El náhuatl es diferente. Por ejemplo, solo hay un pronombre para la tercera persona del singular, yehuatl, el cual se refiere indistintamente a él o a ella. Otro ejemplo, en náhuatl, choca es el verbo llorar. Al agregársele la terminación ni, se vuelve la persona que llora, chocani. Chocani, pues no importa que sea hombre o mujer, es la persona que llora. Maestro, tal vez esta pregunta suene muy atrevida, pero nos gustaría saber cómo es el sexo entre dos hombres. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, no voy a ser explícito en cuanto a qué pueden hacer en la cama o en el petate o en cualquier otro lugar dos hombres. Eso pues... Pero sí les diré que los hombres tenemos en nuestro cuerpo 4 puntos primarios de placer y son el pene, el ano, la boca y los pezones. Hay otros, pero son secundarios. Bueno, pues a estos hay que estimularlos, tocarlos, acariciarlos, besarlos, frotarlos. Vale decir que estos puntos son fuente de placer para todos los hombres, independientemente de su preferencia sexual. Lo demás son prejuicios, inhibiciones, miedos. Usted, además de haber tenido relaciones sexuales con muchos hombres de aquí del pueblo, ¿se ha enamorado? Sí, definitivamente sí. He interactuado sexualmente con más de 50 hombres de aquí, pero solo de uno me enamoré. Me enamoré de él, pero no de su físico ni de su carácter, sino porque parecía que compartíamos una misma historia, un mismo sueño. Parecía que ambos estábamos mirando hacia un mismo punto, hacia un mismo objetivo, hacia un mismo horizonte. Tuvimos relaciones sexuales en varias ocasiones. Nos la pasamos bien chingón. Lo vi en su mirada, lo escuché en su voz, lo sentí en su... Bueno, pero no duró mucho. Él tuvo miedo, se asustó. Dijo que él no era, que no quería ser gay, y se fue, me dejó. Yo lo sigo amando, lo pienso, lo recuerdo, lo extraño, lo nombro cada día, cada noche.
Lo sueño dormido o despierto. Lo seguiré amando hasta el último instante de mi vida, porque lo que viví con él no fue poca cosa. En él encontré lo que pensé que no existía, que nunca iba a encontrar: un compañero. Pero de él no espero que vuelva, que regrese. Solo espero que luche, que no se rinda, que no se venda, que no claudique. Una última pregunta. ¿Usted ha tenido problemas por ser homosexual? Sí, pues no todo ha sido color de rosa. El hijo del difunto Aniceto Crisanto vivió varias cosas por ser gay en varios países. Lo patearon, le sacaron una navaja, lo corretearon, en fin. Pero bueno, yo hace años, cuando dormía en la habitación aquí redonda, la que hoy es el taller de pintura y escritura náhuatl, tuve relaciones sexuales con un vato muy rudo y grosero. Al retirarse me pidió que lo acompañara donde iba. Yo me negué, le dije que estaba cansado, que quería dormir. Él dijo que yo tenía que hacer lo que él quisiera. Se puso violento, me pegó y me sacó arrastrando. Yo nomás lloraba de impotencia, él era más fuerte que yo. En otra ocasión yo había ido a una fiesta de unos familiares, por lo que llegué bien borracho a mi casa. En la madrugada llegaron unos cuates, les abrí, platicamos un rato, pero como yo no quería tomar más, se retiraron. Pero uno de sus acompañantes, con el que yo ni me llevaba, no se fue, dijo que se quería quedar a platicar conmigo. Nomás nos quedamos a solas y luego me dijo que que quería tener sexo. Yo le dije que mejor otro día, que no me sentía bien. Él no hizo caso. A la mala, a la fuerza, me usó, me obligó. Se puede decir que me violó. Pero no me siento víctima, ni busco venganza, pues cosa. En el pueblo no ha faltado quien me ha gritado, me ha llamado puto, maricón, joto. He sido, aquí en el pueblo, bien puto. Considero que el sexo es algo tan chido que bien vale la pena compartir. Nunca ha sido mi intención causarle daño físico a nadie, agredirlo, violentarlo, hacerlo sufrir dolor alguno. Por el contrario, mi intención ha sido darles placer, hacerlos sentir chido, al menos por algunos instantes. Siendo yo tan pasivo y pacifista, nunca he recurrido a la violencia para satisfacer mi apetito sexual. Yo me siento un hombre normal, común y corriente, con derechos y virtudes, con amor y desamores, dijera la Lupita D'Alessio. Pero si algún hombre con quien he compartido mi sexualidad se ha sentido defraudado, utilizado, decepcionado y tiene alguna queja o reclamo en mi contra, pues es única y exclusivamente con él, de hombre a hombre, con quien tengo que tratar para aclarar y solucionar la situación, el malentendido. No hay lugar para colectivos y organizaciones que quieran sacar raja política del asunto. Y esto viene al caso porque además de mis problemas personales con hombres, he tenido otros más bien de carácter político. Es decir, que no han faltado, no faltan, quienes intentan hacerme pasar por un monstruo degenerado, una especie de enfermo sexual, y no han dudado en utilizar mi homosexualidad para atacarme, para darme un golpe mediático y político. Es de entenderse. Soy el maestro Filo, y mi quehacer es político. Mi lucha es por los derechos y la cultura náhuatl. Y hay a quienes no les gusta, les molesta, les afecta lo que hago y digo. Aquí en el pueblo, en alguna ocasión, el candidato a la presidencia municipal por el PAN llegó hasta la casa del difunto Aniceto Crisanto a hacer escándalo, a patear el zaguán, a gritar: «Sal, pinche Filo maricón, pinche puto, hijo de tu puta madre». En otra ocasión, las calles del pueblo amanecieron regadas de anónimos, hojas de papel en las que se hacían acusaciones en mi contra, todo girando en torno a mi sexualidad. Más recientemente, en internet, no ha faltado, no faltará, quien haga acusaciones en mi contra, en torno a mi homosexualidad. No faltará quien, de aquí o de fuera,
quiera declarar a este lugar, a esta aula, como un espacio de riesgo y a mi persona como un peligro, una amenaza. Lo esperamos, aun de quienes alguna vez se dijeron compañeras, compañeros. La intención es una sola, eso bien lo sabemos: afectarnos, golpearnos, destruirnos. Pero ustedes, chicuelas, no tengan cuidado, no tengan pendiente, porque pase lo que pase, de nuestra parte, seguiremos en rebeldía y en resistencia. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Nosotras lo conocemos, lo apreciamos, lo escuchamos y lo respetamos. Ahora más que antes. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.